Iniciamos ahora entonces con este conversatorio. Vamos a hablar el día de hoy sobre el desarrollo de la actividad física y el deporte en Chile. Un tema muy importante que nos convoca a todos y a cada uno desde los diferentes ámbitos. El día de hoy tenemos la presencia de 5 panelistas importantes. Nuestra siempre amiga Ruth Olivera, ex-seremi de Deporte de Valparaíso, que siempre nos acompaña en estas actividades. A Luis Oliva, que es el director de la región metropolitana del IND acá en Santiago, el diputado doctor Ricardo Celis, que es parte de la Comisión Permanente de Deporte y Actividad Física en la Cámara de Diputados, Michael Áviles, que es el jefe de carrera, director de carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de las Américas, y nuestra atleta, María José Echeverría, que nos acompaña el día de hoy. ¿Ya? Agradecidos a todos por su presencia y bueno, vamos a iniciar entonces. Paloma, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, Diego. Bueno, al igual que Diego, agradecer la presencia. Tenemos estos importantes invitados que cada uno creo que puede aportar desde su ámbito. Cada uno se desarrolla en distintas esferas de lo que es la actividad física y el deporte en Chile. Un tema tan relevante para todos los que de alguna manera queremos aportar en esa área. Y me gustaría iniciar con una pregunta abierta para todos nuestros invitados, que tiene que ver con cómo visualizan la realidad de Chile, considerando también el contexto actual, y cómo creen ustedes que ha ido avanzando Chile en esta área, en el área específica de la actividad física y del deporte, de acuerdo a cómo ustedes lo ven en sus respectivos lugares o desarrollo de trabajo. Si quiere vamos respondiendo de acuerdo como yo los veo aquí. Yo veo primero a María José, si nos puedes dar tu opinión, María José, respecto a esto. Ya, qué bueno empezar, que hay panelistas muy instruidos y que yo creo que con bastante experiencia en distintas áreas. Yo, por lo mismo, voy a hablar desde mi experiencia como deportista. Yo llevo más de 20 años practicando atletismo y yo me he dado cuenta, en relación al tema de la actividad física, que hoy en día la comunidad ya la tiene absolutamente en su subconsciente, o sea, ya lo tiene de verdad considerado que es como una herramienta de salud. Yo creo que eso ya no hay nadie en Chile a quien tú le preguntas que no va a saber que la actividad física es una herramienta que te lleva hacia la salud. Pero sí creo que está siempre muy relacionada a la salud física, ¿ya? Yo pienso que también en esta misma época de pandemia se ha producido una reivindicación de la actividad física y del deporte. La gente lo considera aún más importante. No sé si todos consiguen practicarlo, pero al menos sí es algo que está como bien considerado. Y no solo en el tema de la salud física, sino que creo que está tomando mucha fuerza la actividad física y el deporte como una herramienta de salud mental. Respecto al deporte, a mi deporte, yo voy a hablar específicamente del atletismo. Pienso que hoy en día estamos en deuda en relación a las pruebas técnicas del atletismo. Sí se ha producido mucho, el atletismo es un deporte súper antiguo, quizás no muy popular, ¿ya? Porque es un deporte individual, pero siento que específicamente estamos como en deuda con el desarrollo de pruebas técnicas, pruebas más difíciles. ¿Por qué? Porque necesitamos más entrenadores especializados. Y no solo eso, sino que más entrenadores especializados fuera de la región metropolitana. Entonces ahí ya se van conjugando varios elementos que dificultan el desarrollo de mi deporte. Muy bien, María José. En este sentido, importante la especialización, entrenadores, formación. Michael, ¿qué nos tienes que decir al respecto? ¿Cómo estamos hoy en día con el desarrollo actual en Chile de la actividad física y el deporte? Complementando un poco, buenas tardes, primero saludarlos y agradecer la invitación a estas instancias que esta contingencia nos permite llegar de una otra forma, de manera más continua a conversatorios, a situaciones donde podemos compartir nuestra experiencia o nuestra opinión de manera más
más secuencial, que antes no se podía, antes nos limitábamos a la presencialidad, ahora esto es algo que llegó para quedarse y que creo que de una u otra forma nos puede ayudar y voy a especificarlo un poquito más adelante. En cuanto a la situación, complementando lo que dice María José, creo que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo pierde. Y la conciencia respecto a la práctica de actividad física se empezó a valorar más cuando no podías hacerla, porque no podías, no por un tema limitante o porque no tenías ganas, sino porque se te limitaba el libre acceso y no podías hacer deporte, no podías salir. Y la gente ahí recién se dio cuenta lo importante que era o lo lindo que hubiese sido alguna vez ir a un cerro que está tan de moda o ir a andar en bicicleta o salir a trotar. Y eso de una u otra forma ha sido bueno porque ha generado esta conciencia en las personas. En cuanto a el nivel de especialización, se han generado varios cambios a nivel de la academia, a nivel curricular, donde se genera una tendencia en cuanto a la formación de profesionales. Ya se están determinando líneas claras de desarrollo donde las pedagogías en sí están preparando al profesor para el colegio y están emergiendo otras carreras que están preparando de manera mucho más específica a los profesionales que se van a hacer cargo de las distintas disciplinas. Está la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, donde sacan el grado académico de licenciado, o sea, una formación de mínimo 8 semestres, y también las carreras técnicas, que también permiten a posterior la especialización. Y aquí la responsabilidad tienen las casas de estudio, de empezar a generar buenos posgrados, buenos programas de magíster para preparar a todos estos profesionales. Y también necesitamos la ayuda a la implementación, tanto en Santiago como en regiones, de los lugares para que se pueda llevar a cabo este trabajo, para que se pueda aplicar todo lo aprendido en las aulas, que también se echa de menos en nuestra actual política. Eso, básicamente. Gracias, Michael, por tu aporte. Doctor Ricardo, cuéntenos usted cómo ve el panorama actual de Chile en cuanto a la actividad física y el deporte. Gracias por la invitación, Diego. Bueno, yo creo que el diagnóstico es sombrío, para ser súper claro en esto. Si tú miras las encuestas que han existido respecto a sedentarismo, 90% de mujeres sedentarias sin actividad física, 83% de los varones sedentarios, un promedio de 86% de sedentarismo en Chile. Esos son datos muy duros, muy complejos, y más aún si lo suma, ¿cierto?, a que hay una asociación estrecha en esto con lo que tiene que ver con obesidad y sobrepeso. Entre ambos alcanzan el 70% entre obesidad y sobrepeso, y 31% obesidad, un récord, una cifra muy oscura, muy mala en Latinoamérica. Nosotros hemos conversado esto en la Comisión de Salud de la Cámara y creemos que hay que hacer un cambio cultural importante. Lo decía María José delante, una cosa que me pareció muy relevante, que el deterioro en la falta de actividad física no es solo físico, no es solo orgánico, sino que tiene que ver también con cambios en salud mental como un tema importante. Y se han hecho algunos esfuerzos, ¿cierto?, que hoy día incluso existen, ¿cierto?, Vivir Sano, etcétera, varios programas que han habido, pero que globalmente han sido inexitosos. Creo que mientras no haya un cambio cultural e incorporemos la actividad física desde un punto de vista institucional, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, y actividad física de verdad, no una hora de educación física, ¿cierto?, de clase de educación física, que termina no siendo una hora, sino que menos. Y yo creo que esos son cambios importantes que hay que abordar en Chile. Creo que el diagnóstico no es bueno, pero qué bueno que existan estas conversaciones porque permite, yo creo, aproximarnos a qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos que hacer en Chile para cambiar estas cifras que son más bien sombrías y que tienen efectos negativos en salud. Y tienen costos además, porque como a todos les gusta medir en costos financieramente, esto tiene costos en salud importantes. Entonces, creo que una forma, un país de ser más sano, tiene que ver con una actividad física desde el punto de vista cultural, institucional y efectivo distinto. Muy Eso, bien, doctor. Diego.
Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos creo que el discurso se ha ido por una línea específica y creo que Luis y Ruth nos van a dar aquí las líneas importantes, porque ellos han estado dentro de la ejecución de varios planes en los cuales de repente hay éxito o no hay éxito, pero yo sí voy a decir algo aquí muy importante. Yo he visto cambios, yo he visto personas que están abocadas a trabajar y a personas que están allí día a día en la calle, desde bien temprano hasta bien tarde, pero me falta algo en esa pieza. Ruth, Luis, si nos pueden ustedes dar luces sobre eso. Bueno, hola, saludarlos a todos, a todas. María José, muchas gracias por tu participación, porque uno siempre habla en estos temas desde la ejecución de las políticas públicas, la construcción de políticas públicas, el trabajo desde la academia que hace la universidad, que es muy importante, por cierto. Sin embargo, siempre es muy necesaria la conversación desde el punto de vista de los deportistas, qué es lo que ellos también a nosotros nos entregan, o entregan a cada una de las personas que se quiere dedicar en esta área, a considerar cómo nosotros o cómo estos referentes deportivos van a también ser el gran impacto que mueve y moviliza a la población a la práctica de la actividad física y el deporte. Yo creo que hoy día es importantísimo, por ejemplo, lo que está sucediendo con los Juegos Olímpicos y la importancia y la relevancia que se le dé con una exposición mediática, ojalá importante, para que estos referentes deportivos también logren generar o transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la práctica, pero también todo lo que tú puedes lograr a través del deporte. No solamente un estilo de vida saludable, que obviamente se complementa con el tema de la alimentación, es bastante importante, diría, que nosotros también centremos el deporte en Chile no solamente en la práctica de la actividad física, sino que también en cómo se transforma en un hábito de vida saludable, y eso se suma necesariamente a un tema de salud. Y por supuesto ahí hay un plan del sistema Elige Vivir Sano que yo creo que ha sido importante como interconector entre los distintos programas que se tienen a nivel gubernamental. Hoy día uno puede ver que el desarrollo en Chile efectivamente se está llevando de una manera muy distinta. Hoy día las plataformas digitales se tomaron el espacio deportivo, ya no vemos los gimnasios, muchas veces lamentamos también que no estén los gimnasios habilitados, preparados y con la autorización y los protocolos correspondientes. Sin embargo, las plataformas digitales dejaron súper en claro que la gente quiere practicar deporte, que no necesitábamos los grandes espacios, los recursos que antes se pensaba. O sea, rompimos varios mitos respecto del deporte y la práctica, pero también pudimos observar cómo los parques, cómo los cerros, cómo las calles se llenaron de deportistas que efectivamente, como bien lo decía Michael, uno no aprecia tanto la libertad, sino hasta el momento que la pierde finalmente, y hubo una limitación a nuestra libertad producto de una crisis sanitaria, pero que también motivó a las personas a salir a las calles a practicar deporte, a ir a los espacios públicos abiertos, espacios públicos que antes estaban abandonados, o sea, no iban muchas personas. Hoy día vamos al cerro, yo por ejemplo estoy yendo al cerro y de verdad con entusiasmo veo cómo la gente se agrupa se pone de acuerdo para llegar al cerro. Antes no veíamos eso. Y ese impulso precisamente hay que aprovecharlo. Si bien cuando uno hace como la línea entre los distintos espacios deportivos, llámese el deporte recreativo, el deporte que es más de proyección, el deporte competitivo y ya derechamente el alto rendimiento, hacemos una división y ahí María José lo señala muy bien. O sea, efectivamente tenemos carencias a nivel de descentralización respecto no solamente de la infraestructura deportiva que existe a nivel de Santiago,
sino que también de el personal técnico que se requiere, el recurso humano necesario para poder generar estas nuevas generaciones. Y también respecto de este sombrío panorama, que yo creo que es importante decirlo, los números, efectivamente, tenemos números que son medallas bastante tristes. Sin embargo, yo creo, por todos los elementos que les dije anteriormente, que tenemos un futuro auspicioso en materia deportiva, con nuevos horizontes que tenemos que atrevernos a experimentar, indagar, trabajar, y obviamente eso va a requerir una inversión pública que hoy día se agradece que se esté trabajando en una convención constitucional que eventualmente podría consagrar el deporte como un derecho y la prevención de la salud como una materia importante que requerirá en lo futuro de mayores recursos para poder implementarlo a través de políticas públicas. Así que yo lo veo bien auspicioso, tengo harta fe en que nuestro deporte, que es lo que nosotros amamos, va a tener un auge bastante relevante, sobre todo si partimos desde los olímpicos, relevando a los deportistas. Gracias, Ruth. Ahora vamos con Luis. Bueno, es importante todo el comentario que la reflexión que nos hace Ruth al respecto. Bueno, creo que Luis tiene otra experiencia porque Luis es ese profesional que está ahí día a día en el terreno viviendo. No es fácil el trabajo, sobre todo como tú lo decías, con todos estos cambios a nivel tecnológico y todas las adaptaciones. Pero si hay alguien que nos puede hablar de esa experiencia es Luis. ¿Cómo ves tú el deporte y la actividad física hoy en Chile? Bueno, antes que todo saludar a los panelistas y por cierto agradecido de la instancia de la universidad y la gente que está muy interesada en la sala. Para no repetir lo que han dicho porque lo comparto plenamente, yo creo que de fondo cuando hablamos de este planteamiento de la realidad chilena no cabe duda que dentro de las palabras calza que efectivamente hay un escenario que se ve complejo, pero yo quisiera traducirlo a este concepto de desafío. Y cuando hablo de desafío, recogemos todo. Hay, como bien lo decía el doctor, hay números que indican que hay mucho más sedentarismo, obesidad, sobrepeso infantil, que repercute en el futuro, repercute en el sistema de salud. Hay un escenario, desafío que tiene que ver con la pandemia, el antes y el después. Estamos en un tránsito extraño, no sabemos si estamos todavía en el antes o si definitivamente se van a abrir las distintas instancias presenciales, pero de fondo que hay algo que es más profundo. A ver, cuando hablamos de instituciones hablamos de servicios públicos, y esto es por muchos años. Existen muchos talleres, existe inversión pública en infraestructura, existen gobiernos regionales que hacen tremendos esfuerzos en sus regiones, el IND por otro lado también hace lo suyo, los municipios hacen una tremenda pega, fundaciones, organizaciones deportivas, y desde los clubes más pequeños de barrio hasta los más grandes, todos aportan algo. Entonces, hay un diagnóstico que tiene elementos que son positivos, hay cosas interesantes, están incrementando estos elementos de inversión, hoy día está más a flor de piel, esto que recién señalábamos y como estamos viviendo Tokio, antiguamente solo movilizaba el fútbol, hoy día están todos pendientes de muchos más deportes. Entonces, hay una realidad que es desafío. Creo que la pandemia, y aquí me quiero estacionar un segundo, yo creo que la pandemia nos ha llevado a tomar conciencia. Todos sabemos que no nos movemos a la acción si no tenemos conciencia de lo que pasa. Creo que estamos en ese momento. Al cerro sí tenemos que tener acceso. A la infraestructura deportiva sí tenemos que utilizarla. Hoy día el concepto del deporte es uno, que tiene que ver con deportes específicos en distintos niveles, pero se entiende con mayor profundidad el sentido de la actividad física. Yo por eso les decía al comienzo, en este minuto estamos volando con los municipios para en la región metropolitana echar a andar alrededor de 550, 600 talleres deportivos con municipios que tienen frecuencias de 3 horas, de 3 instancias dentro de la semana durante el periodo de agosto a diciembre. Pero también hay un proceso del Sistema Nacional de Competencia que está a la espera de que se retome, donde hay muchos niños que participan. Hay clubes y organizaciones que esperan estas instancias. Yo creo que estamos en la etapa de la conciencia, y sin duda, recojo también lo que decía Ruth, lo que plantea Michael, y por supuesto María José, hay hoy día un momento súper importante. O sea, no quiero decir que los diagnósticos se agotan, yo creo que hay un momento de acción, y que tiene que ver
justamente porque hemos tomado conciencia de cosas que perdimos en un minuto y que hoy día nos damos cuenta que son esenciales. Y por ahí también el doctor lo dijo, esto no tiene que ver solo con la musculatura, con sudar y sentirse un poco mejor, tiene que ver también con la salud emocional. Esto es mucho más profundo, es integral. Yo creo que es el momento de que hemos tomado conciencia, es el momento de generar acción de manera ordenada, de manera profunda. Muchos quedamos esperando la jornada escolar diurna completa, con muchas más clases de educación física, que en un momento dado se transformaron en jornadas de tutoría, y que todos esperábamos que incrementara mayormente las horas de educación física. Yo creo que es ese momento. Creo que la realidad chilena hoy día, en un par de frases, podría ser: hay un desafío en el que podemos conectar la acción de todos los actores relevantes, públicos y privados, y porque lo he señalado, desde el club más pequeño de un barrio, una universidad o una gran organización deportiva, todos aportan algo. Hoy día sabemos que el deporte es salud emocional, salud física, y fortalece nuestro sistema inmunológico, que hoy día estamos muy preocupados de eso también, porque hay una tarea muy grande, superar en conjunto la pandemia, pero creo que esto ha significado algo muy potente. Estamos tomando conciencia de manera real, porque de un momento a otro perdimos cosas que eran esenciales. Eso es lo que siento, Diego. Yo creo que hay un desafío grande. Hemos tomado conciencia y, por cierto, pensando siempre positivo, que podemos abordarlo de una muy buena forma. Gracias, Luis, gracias por tus palabras. Paloma, te dejo la palabra entonces. Bueno, yo principalmente me quedo y recojo lo que la mayoría expone, que creo que tiene una visión súper positiva acerca de todo lo que hemos vivido, considerando la pandemia y considerando también las cifras altísimas de sedentarismo que tenemos en Chile. Pero creo que afortunadamente ustedes, que son los principales agentes de la actividad física y el deporte y el desarrollo de este en Chile, lo ven de una manera súper positiva. Y en base a eso también, relacionándolo con lo que hablaban acerca de la pandemia y cómo esta pandemia vino a cambiar en parte la forma en que vivimos y la forma en que entrenamos o la forma en que nos acercamos al deporte, me gustaría saber brevemente, quizás para los que están insertos, como María José, por ejemplo, en el deporte mismo, para Michael en la formación de profesionales y para Luis quizás en el IND, la parte más masiva del deporte, ¿cómo pudieron trabajar durante la pandemia y cuáles son los nuevos proyectos que surgieron a raíz de eso? Que quizás son adaptaciones que se pueden, incluso que pueden permanecer a futuro. ¿La palabra la tomamos? Ya. Sí, dale, María José. Bueno, con respecto a cómo se entrenó en pandemia, cómo logramos hacer esto, hubo, para mí personal, yo ya estoy en este minuto, ya estoy en alto rendimiento. Y sí hubo como excepciones para nosotros. O sea, en un principio, el 2020, los primeros meses estuvimos encerrados, y luego en la medida que fue avanzando esta pandemia, se nos pudo dar un permiso para entrenar. Pero fue un permiso dado como con ciertos criterios, en el fondo para todos los que estábamos buscando clasificación a Tokio, pero en otras, después para los más jóvenes y para los que estaban como en desarrollo, no fue tan claro ese criterio. Y yo te diría que, claro, para mí, yo pude mantener mi entrenamiento. O sea, yo luego me enfrenté a otro problema, que fue el tema de las competencias. Pero sí tengo que mencionar que no fue tan sencillo para mis compañeros de equipo. O sea, yo vi a los que estaban entrenando que no tenían opciones de clasificar a Tokio, sencillamente ellos estuvieron en su casa. Entonces ahí, claro, se entiende porque nos estábamos enfrentando a algo absolutamente desconocido, que nos llenaba de temor como no sé, como país, pero creo que hubo un gran impacto y se afectó mucho todo el tema como el desarrollo escolar y el desarrollo de todos los atletas que están más bien en las categorías menores y juveniles, porque ellos no fueron tan considerados. Pero para que no suene todo tan negativo, sí se logró, como decías tú, Paloma, se hicieron modificaciones. Finalmente, mis compañeros, todos estos atletas que yo les nombro menores, pudieron entrenar en sus casas.
o sea, con toda la creatividad del mundo, con una voluntad de oro, en el fondo que se levantaban de repente, luego cuando salió la franja deportiva, en la franja deportiva a las 7 de la mañana a hacer unos planes gigantes, finalmente se dieron cuenta que pudieron mantener su rendimiento a costa de un esfuerzo muy grande y de adaptaciones también como a nivel de su rutina y hasta de su espacio físico. Luego de eso vino todo el tema como de enfrentarse a los torneos, a las competencias, y yo creo que, claro, ha sido como ir ganando el espacio un poco a esta pandemia. A nivel, todos los campeonatos grandes que estaban organizados no se pudieron desarrollar, o sea, los Grand Prix, los campeonatos internacionales, que para nosotros eran muy importantes, no fue posible porque no podían venir extranjeros, para nosotros también era súper complicado salir. Entonces, al final lo que se logró hacer fueron como más bien torneos muy locales, organizados por clubes, y específicamente yo compito en Universidad Católica, y Universidad Católica empezó a organizar estos torneos. Pero claro, a mí me funcionó, o sea, finalmente yo fui súper beneficiada porque pertenezco a ese club, pero no sucedió lo mismo con los atletas que son de otros clubes o menos, o sea, imagínate, si eras de otro club y más encima de categorías más chiquititas, no te tocó competir. Entonces fue como siento que si bien todos los atletas logramos, como fuimos muy resilientes y pudimos como mantenernos entrenando, al tema de la competencia no hubo como una cancha pareja, no hubo iguales oportunidades para todos. Entonces yo creo que eso se resintió mucho y va a impactar, queramos o no, va a impactar como en el desarrollo de las categorías más chicas. De todas maneras, o sea, yo creo que hay a nivel escolar, que es donde en este momento gran parte de los atletas salen del nivel escolar, yo creo que vamos a perder una generación, al menos. Gracias, María José. Paloma. Yo creo que, bueno, Luis, si nos podría dar tu visión acerca de esta pregunta, creo que le tocaba, y después yo voy con otra con Michael, y después me voy a la legislación con Ruc y con Ricardo. Sí, mira, yo solo agregar que efectivamente es cierto lo que señala María José. Se focalizó, entendemos nosotros, también en las regiones, porque nosotros en regiones tenemos, y el caso de la metropolitana, nada menos que un número cercano a 700 chicos promesas Chile, que son los chicos de alto rendimiento que están en las categorías infantiles y juveniles, que son parte de los muchos que no pudieron tener ese acceso que señalaba María José, y que tiene que ver un poco con esa mirada de que se focalizó el retorno gradual y que era excepcional en el alto rendimiento de elite, ¿te fijas? Los criterios nosotros entendemos, porque en las direcciones regionales nosotros recibimos las instrucciones permanentemente desde nuestra dirección nacional y que van en la línea de que autoridad sanitaria regulaba estos procesos y que entendamos, por supuesto, dentro del marco de la institucionalidad se respetan. Pero es efectivo, los chicos no tuvieron opciones de ¿cómo se llama?, de incorporación a los procesos deportivos, ni en el entrenamiento, y ya sabemos que tampoco en las competencias. Resultó complejo, nosotros tuvimos que rediseñar, y un poco volviendo a la pregunta de cómo vienen los nuevos proyectos, ¿qué nos pasó con esto? Bueno, nos pasó que tuvimos que generar elementos muy creativos desde el proceso online. El Ministerio, el IND Nacional, le dio mucha fuerza al proceso de entrena en casa. Tuvimos que trabajar con mucho esfuerzo y empeño, mucho soporte a nuestros profesores para que también pudieran conservar sus fuentes laborales y tener a la vista a sus deportistas mediante la conexión de una pantalla. Lo que parecía muy difícil, al cabo de un tiempo pareció ser más o menos adaptable, y seguramente fue lo que le pasó también a muchos compañeros de María José, que nosotros también visualizábamos en redes sociales cómo se las arreglaban en su casa, con más o menos elementos. Ahí se dio una línea, y creo que el proceso online, no solo en el ámbito deportivo, sino que en el ámbito de la capacitación, de la orientación, entendiendo que el deporte además es psicología deportiva, nutrición, asesoría, atención, hay un desafío que logramos pasar y creo que llegó para quedarse. Hoy día sabemos que podemos concitar reuniones con muchas personas en el ámbito online, y que antes no podíamos hacerlo presencial dada el tamaño y la envergadura de la región metropolitana, pero sí hay una generación que va a necesitar
mucha fuerza, mucho empuje respecto a cómo retomar sus procesos y que tiene que ver en esta línea, ojo, en el ámbito formativo, que son los más chiquititos, en el ámbito recreativo para ganarle al sedentarismo, en el Sistema Nacional de Competencias, que es para recoger con fuerza las promesas que tiene el país, y es por eso que se llama nuestro programa Promesas Chile, y que eventualmente va a ser una gran tarea. Esperamos que la familia del deporte, que es como siempre lo he dicho con mucho cariño, siga adhiriendo los protocolos de prevención, que en definitiva es lo que nos va a ir abriendo puertas. Pero esto no ha sido fácil. Todos sabemos que Autoridad Sanitaria regula todos estos procesos. Así que coincido en gran medida con lo que dice María José y claramente hay una tarea grande de recoger toda vez que podamos retomar con fuerza la presencialidad. Gracias, Luis, de verdad, muy buena apertura nos da respecto al tema y lo dejas bien plasmado. Ahora, bueno, me voy a lo que han dicho anteriormente porque me surgió una pregunta y creo que es muy necesaria. Vemos altos niveles de obesidad. Vemos que hay de repente falencias a nivel de lo que es la coordinación, la ejecución de algunos planes, pero a nivel legislativo, doctor Celis y Ruc, en este caso que ustedes nos puedan orientar, ¿qué necesidades legislativas tenemos hoy en día? Entendiendo que, les voy a poner un caso, en Suiza nosotros tenemos por acá que se implementó hace algunos años lo que es la prescripción del ejercicio o de la actividad a través de los propios médicos desde la atención primaria. ¿Por qué en Chile todavía no se ha llegado a eso? ¿Por qué hoy en día desde FONASA los profesionales, como decía Michael, del licenciado en Ciencia de la Actividad Física, los profesores de Educación Física que de repente tengan las competencias, porque muchos tienen las competencias para poder hacerlo, no están coordinados con el sistema de salud primario para poder empezar a afrontar lo que es la pandemia de la obesidad? Que si nos vamos a los números, tenemos muchos más muertos que lo que ha sido la pandemia del coronavirus, o sea, del COVID-19. Entonces, yo me voy a esa reflexión. ¿Qué nos falta, doctor Ricardo y Ruth, para poder cambiar y avanzar en este paradigma? Diego quería complementar o decir algo respecto a lo que dijo María José y Luis recién. Hay un tema que tiene que ver con el centralismo en nuestro país también, las decisiones centralizadas. Yo soy de regiones y eso lo vivimos claramente en Promesas Chile, por ejemplo, en ciertas especialidades aquí en la región de la Araucanía. Yo soy de la Araucanía. Entonces creo que hay un tema de centralismo que es un tema importante. Mucha gente de Promesas Chile, y también de la especialidad, porque la gente de natación, ¿cierto? En Promesas Chile no vio el agua 1 año y medio, ¿no? Nunca se metió a una piscina. Entonces, van surgiendo esos problemas y ahí yo comparto lo que dice María José, que probablemente va a haber una generación, o por lo menos va a haber un hiatus importante en el futuro, porque no depende de ninguno de los que estamos acá, sino que depende de la historia y de la pandemia, pero hay un tema ahí importante, pero el centralismo, porque Luis decía esto depende de la autoridad sanitaria, regional, las seremías. No todas las seremías tienen los mismos criterios, no todas las seremías tienen la misma reflexión, ni le dan la misma importancia. Y yendo a lo medular de lo que tú dices, fíjate tú que nosotros estamos viendo en la Comisión de Salud, yo también pertenezco a la Comisión de Salud de la Cámara, estamos viendo el tema de la incorporación de ciertos profesionales al Código Sanitario. Fueron unos profesores de educación física, algunos hablaron conmigo, y nos señalaron que querían incorporarse al Código Sanitario. ¿Cuál fue la respuesta de la comisión en general? ¿Qué tienen que ver los profesores de educación física en el Código Sanitario? Claro. Habló conmigo un profesor de educación física que trabaja acá en Padre Las Casas, con un proyecto muy integrador, muy bonito, donde incorpora la actividad física, ¿cierto? En lo que tú estás señalando, ¿cierto? Trabaja con los médicos de familia y hace un trabajo allí muy interesante y con muy buenos resultados. Pero mentalmente, culturalmente, nosotros entendemos que los profesores de educación física no tienen que ver con la salud. Y ese es un problema muy serio que yo creo que hay que resolver. Si tal vez esta discusión que estamos teniendo respecto a quiénes están en el Código Sanitario tiene que ver un poco con lo que tú dices. Tal vez hay que hacerle una exigencia adicional. No basta ser profesor de educación física, sino que un profesor de educación física con una mención, con una formación, ¿te fijas? Darle allí, ¿cierto? Un elemento adicional para que efectivamente tenga espacio en una cuestión tan relevante como lo que tú estás señalando. Porque la obesidad
¿cierto? Y el sedentarismo tiene que ver con salud. Obviamente, ninguno de los que estamos aquí va a pensar en contrario. Y hay un link allí, ¿cierto?, que los profesores de educación física lo resuelven. Y tú sabes, o los que estamos aquí a lo mejor sabemos, que tiene que ver con estas pugnas, estas cosas que hay entre profesiones. Entonces dicen, chuta, a lo mejor los kinesiólogos van a decir ¿qué estoy haciendo acá? Y a lo mejor los no sé qué van a decir que si yo soy el profesional, yo soy el especialista. Se van provocando esas situaciones que no somos capaces de abordarla culturalmente. Segunda cosa te voy a contar. En la Cámara de Diputados tenemos comisión de deporte. El Senado, donde van necesariamente nuestros proyectos, no tiene comisión de deporte, sino que todo lo que tiene que ver con deporte lo ve la Comisión de Educación, Y la Comisión de Educación se dedica a ver otros temas, y para ello la educación, ¿cierto? Son temas organizacionales, estructurales, pero no son necesariamente estos elementos que son tan relevantes, ¿cierto?, en el aspecto curricular. De tal manera que ustedes lo decían, que en algún momento incluso se quiso, o no es que se quiso, quitar, restar, ¿cierto?, horas de actividad física en los colegios, siendo que, como lo leí ahí en un chat, ¿cierto?, dice, existe una ley de actividad física diaria escolar para en el Congreso. La última sesión fue el 15 de octubre del 2019, imagínate. ¿Y por qué? Porque está en una comisión en donde no ven que esto tenga que ver con una cuestión futura, porque está en la cuestión de educación. Los otros tienen que ver con salud, los otros tendrán que ver, nos vamos fragmentando de tal manera que no vemos la integralidad en estas situaciones. Así, pero en la comisión hemos trabajado harto esto de la actividad física con Erika Olivera, y estuvimos ahí presentando un proyecto, ¿cierto? Y otros varios diputados de la comisión, para que al ingreso, cuando ingrese al trabajo, 20 minutos, ¿cierto?, de actividad física, ¿cierto?, previo a comenzar la pega, la tarea. O sea, por lo menos allí no es tanto tiempo, pero finalmente generar una presión institucional y desde el punto de vista de política pública para que se produzca este cambio, se produzca ese movimiento hacia adelante. Gracias, doctor. Yo creo que es bien importante, y para nosotros de repente, a mí como profesional, me deja un poco más tranquilo que usted entienda el rol de los diferentes profesionales, y obviamente como doctor sabe que podemos trabajar de forma multidisciplinaria. El licenciado en Ciencias de la Actividad Física no tiene por qué quitarle el puesto al kinesiólogo porque son perfiles diferentes. El profesor de Educación Física tiene y históricamente ha tenido ciertas características que engloban diversas profesiones. Como lo dijo Michael, y ahorita le voy a dar la palabra, el profesor de Educación Física ahora se está abocando al colegio, pero ¿qué hacemos con todos esos profesores que pueden tener las habilidades que necesitamos hoy en la sociedad para poder afrontar en la pandemia? O sea, yo creo que una vez lo discutimos en el Consejo Académico Nacional, en el CANEF, con Michael, y se dijo que es necesario hacer una base de datos como lo hay en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud, pero en el área deportiva, y comenzar a levantar cuáles son los perfiles que están aptos para poder trabajar en esta línea. Y yo creo que hay necesidad legislativa en este aspecto, doctor Celis, y que necesitamos que usted sea también parte de la vocería de nosotros como instituciones educativas y como profesores de educación física y licenciados en ciencia de la actividad física. Michael, te dejo la palabra. Tantas cosas que decir, pero voy a tomar el tiempo para no pasarme. A ver, es que en base a lo que dice el doctor Celis, efectivamente, hay muchos temas relacionados con la salud, pero existe una incoherencia en cuanto a la autoridad. Porque por un lado, las bases curriculares que determina el ministerio están limitando cada vez más tanto la formación como el desempeño del profesor de educación física, limitándolo al colegio y algunas áreas específicas del movimiento humano, o sea, hasta lo están limitando en el área deportiva, ¿ya? Pero por otro lado se le endosa la responsabilidad de la salud cambiándole el nombre a el área donde se llama actividad física y salud. En las casas formadoras se nos limita, que las universidades, y tú lo bien sabes, Diego, nos limitamos por lo que nos plantea la CNA, porque dependemos de la acreditación por el tema de la ley 20.903, y ellos nos limitan también a lo que nosotros enseñamos, encuadrándolo en aspectos netamente motrices y orientados a el movimiento, limitando el tema de la prevención, limitando el tema de primeros auxilios, limitando el tema de deporte, ¿cierto? Y eso nos genera una problemática tremenda. En el año 2018,
2008, si no me equivoco, el Senado y nosotros en el CANEF que realizamos en Chillán vimos una discusión, una muy buena discusión, donde los senadores Chaguán y Girardi planteaban este proyecto de 1 hora de actividad física diaria, entendiendo lo que sabemos que es actividad física, o sea, que es ejercicio físico, pero ya todos los que estamos acá sabemos a qué nos referimos. Y en ese sentido se estaba discutiendo y se estaba legislando, me acuerdo, hubo solamente 2 abstenciones, que me acuerdo clarito, y ninguno en contra, o sea, hubo más, pero 2 que intervinieron, que era Ena von Baer y Juan Antonio Coloma, pero en su intervención dijeron, nosotros no nos oponemos al proyecto, solamente nos abstenemos porque queremos ver la viabilidad de respecto a la higiene, a qué hora se va a realizar, si antes, durante o después, si se van a quitar horas, un poco para hacer un proyecto muy bien estructurado. Sin embargo, después de eso, cuando estaban muy contentos y en paralelo se estaba discutiendo la ley del buzo para que los niños fueran con buzo y estuvieran mucho más cómodos para estas instancias, ¿cierto?, más lúdicas de movimiento, de repente el 2019, ¡pum!, se empieza a implementar la ley donde se quita educación física del plan obligatorio para tercero y cuarto medio. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando nosotros necesitamos el apoyo del Congreso. Esperamos que la Asamblea Constituyente que está trabajando ahora considere todos estos aspectos, porque en realidad nosotros nos vemos un poco, las casas formadoras nos vemos amarrados de manos, porque ¿a quién le hacemos caso? A la necesidad real de la población, poder atender los niveles de sedentarismo y obesidad que se incrementaron con esta pandemia, que más encima en Chile venimos de un semestre más con un estallido social a cuesta, ¿cierto? ¿Nos ponemos en ese lado o nos limitamos por lo que nos dice la CNA y lo que dice la ley, ¿cierto? No, limítense solamente a enseñar para esto. Y es una controversia que todas las casas educadoras y formadoras de profesionales de la educación física nos vemos ahí acorralados. Eso es lo que quería decir. Gracias, Michael. Creo que Ruth tiene algo que decir, y doctor Celi, si quiere también aportar algo más al respecto, porque creo que esta es la parte medular del conversatorio. Sí, mira, yo creo que en base del problema que se genera en cuanto a la legislación, el doctor Ricardo tiene mucha razón cuando en el Senado principalmente muchos de los proyectos que se inician en la Cámara de Diputados ni siquiera se ven, porque la importancia finalmente del orden de lo que se va a poner en tabla termina siendo proyectos de educación del área más cognitiva o que tiene más que ver con el tema estructural. Sin duda aquí hay 2 problemáticas que son súper grandes, que es el tema de la descentralización, el excesivo centralismo que tiene Santiago, y precisamente se produce en los ministerios, donde en el ministerio tú ves que está el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, y no logran conversar en sí para poder organizar este currículum escolar que luego se difunde a las casas de estudio, a los colegios, a las distintas instituciones para que ellos tengan que aplicar durante el año. Y eso no se conversa porque cada uno está preocupado, primero, de que tiene que armar el presupuesto, después de que tiene que implementar los programas, después de que tiene que conversar con los sindicatos, y 1000 problemáticas, y nunca se conversa de lo que en realidad se ejecuta. O sea, nosotros en esta área uno siempre ve que las políticas públicas se crean y luego su implementación como que medio se olvida en el camino, porque pasa a ser parte de lo que ya tienes que hacerlo, ejecuta, pero ese ejecuta también te genera las problemáticas que luego no se recogen a final de año para poder mejorar, sino que se vuelve con la dinámica de lo que hicimos el año pasado y volvemos con el presupuesto y volvemos con no sé qué, y que hay que comprar y que hay que hacer esto y que no sé qué, y que lo que dais de baja y que lo que no vaya a subir y que lo que no, y que están reclamando y que están sin pega. Entonces la dinámica diaria de los ministerios no les permite conversar en temas tan relevantes como lo son el tema del currículum. Yo recuerdo 2 instancias, yo como Seremi de Deporte, en la cual una de las primeras necesidades que efectivamente debiera ser acá un proyecto de ley, que era precisamente que en los sistemas primarios de salud se pudiera establecer precisamente que se derivara a los niños que estuvieran con sobrepeso o obesidad a un sistema integrado que contenga el tema de la práctica de la actividad física, no medicado, sino que diagnosticado, y además el tratamiento respecto de eso, pero también del tema de la alimentación. Y ahí podría jugar también un rol importante el Elige Vivir Sano.
yo ahí conversé con los directores de cada uno de los servicios de la región, y efectivamente ellos derivaban a las personas, hacían el trabajo de derivar a los distintos talleres que tiene el IND que implementa, y muchos de ellos también en conversación con los municipios. Pero eso puede darse en una región, pero nosotros tenemos un país completo que tiene que implementar esto, y si eso no es a través de la legislación, difícilmente, como lo vemos todos los años, los ministerios van a poder conversar, porque no se escuchan, porque no logran esa dinámica, y no solo este gobierno, es este más todos los anteriores, porque cada uno entra en la dinámica de la ejecución anual. Y eso es un problemón para el que está recibiendo la instrucción y teniendo que ejecutar la política pública. Y ahí el centralismo es brutal para eso, porque no te permite conversar, no te permite implementar, no te permite hacer absolutamente nada, porque hay 2 ministerios y 10, 15, 20 personas que toman decisiones que finalmente repercuten a toda la población. Entonces, esa problemática tiene que hacerse a través de legislación. Yo creo que son esos 2 aspectos legislativos los que hay que ver rápidamente: el tema de la descentralización y el tema de que se dé efectivamente esta obligación de derivar a los distintos talleres deportivos que se entregan por parte del Estado, por parte de los servicios primarios de salud. Yo creo que eso es importantísimo. Muy bien, Ruth. Ahí, bueno, ahí yo veo 2 cosas importantes en lo que tú comentas. Ciertamente sí debería salir del servicio de atención primaria y luego derivar, pero hay que tener con mucho cuidado, porque luego de esa derivación no es a un taller. El taller puede ser apoyo y complemento, pero el programa tiene que estar enfocado en un centro que evalúe, y luego que evalúe se pueda prescribir y se complemente con los talleres. Nosotros diseñamos el Centro de Atención Integral de la Obesidad, que lo estamos trabajando ahora en la universidad, y mira, yo te voy a ser súper sincero, nosotros tenemos una persona de edad avanzada, 48, 50 años, con una bebé de 3 años. La señora el primer año lloró con nosotros porque nos decía que no podía y no tenía fuerzas para poder cargar a su hija, jugar con su hija. O sea, yo creo que no hay mayor motivación que eso. O sea, escuchar a esas personas e entender su problemática. Y luego, después, a los 2 meses, 3 meses dentro del plan, que era simplemente actividad física, hablar con el psicólogo, estar en las sesiones de motivación. La señora, ahora usted habla con ella y es otra persona diferente, se siente con energía, está como emprendedora, está súper cambiada. Y hay cosas que de repente se pueden hacer sin un presupuesto muy amplio, pero que es necesario empezar a ejecutar. Doctor Celi y luego Luis. No, decir que tomé nota de lo que señaló Ruth, porque lo encuentro muy, muy interesante, y tú lo complementas. Claro, eso necesita un tema ahí de organización, pero súper potente como concepto, porque ahí escribía alguien, yo estoy mirando además los chats. Claro, si tú no haces una actividad, si tú no tomas una decisión definitiva en los colegios, que es el lugar donde van a estar los niños y los jóvenes, ¿cierto? Y en los centros de atención primaria de salud, que es donde están en contacto con la familia, no vas a lograr nada. O sea, las posibilidades de disminuir, ¿cierto?, la obesidad, aumentar, ¿cierto?, la actividad física, cada vez va a ser más lejana. Yo quisiera agregar ahí algo, un pelo para la sopa, digo yo: Senda, IND, INJUB. Yo encuentro que hay muchos servicios que debieran estar en un solo lugar, porque en definitiva, ¿cierto?, si tú quieres hacer prevención de drogas, o sea, pone a los muchachos a hacer deporte y listo, se van a olvidar, o sea, no se van a olvidar, pero se van a incorporar en otra dinámica. Pero tienes chicos en barrios sin actividad deportiva, no tienes planes, depende del municipio, y claro, va a aparecer alguien, ¿cierto?, con un pito de marihuana, le va a ofrecer y va a entrar en un camino distinto. Si estuviera esto juntos, trabajando juntos, pero no cada uno separado, tal vez los resultados serían diferentes. Gracias, doctor Celi. Trabajo multidisciplinario. Luis Oliva. Aprovechando lo que dijo el doctor, yo le voy a poner otro pelo a la sopa. Mire, y tiene que ver un poco en esta línea, y lo más probable es que va a tomar nota. Complemento lo señalado por Ruth, lo que ha señalado Michael.
les quiero contar dentro de estas discrepancias que tienen solución en coordinación, en intersectorialidad y una serie de otras cosas. Claro, cuando entramos eventualmente a las universidades en este concepto de la acreditación con la CNA, tal vez son desafíos más gruesos, pero no quiero ir a los detalles. Quiero incorporar lo siguiente. El año 2013, cuando tuve ocasión de liderar la Dirección Regional Metropolitana, venía llegando de Atacama, una cosa bien curiosa, se han dado cuenta que los recintos deportivos, los grandes recintos deportivos que se están construyendo en Chile, llámense centros Eligio Birzano, centros deportivos integrales, como se llamaban en programas anteriores, polideportivos, que era un nombre más antiguo todavía, vienen con incorporación de salas kinésicas, vienen con incorporación algunas, dependiendo de sus diseños, de piscinas de recuperación de carácter físico, médico. Hay no quiero pensar que es una discrepancia. Desde el 2013, y como ejemplo el polideportivo de Estación Central y varios diseños de polideportivos, doctor, que han venido saliendo del Sistema Nacional de Inversión, uno de los elementos clave para que comunas pequeñas puedan obtener la rentabilidad social, el famoso RS, para poder recibir financiamiento del gobierno regional o de una institución como la nuestra, que es MINDEP-IND, precisamente había que incorporar un mundo que era mucho más grande, no solo el deportivo. Y en esa línea lo que hemos promovido ha sido, al incorporar salas de atención kinésica, que en el fondo de atención médica, tú incorporas un universo mucho más amplio para que esa inversión pueda ser viable. Por tanto, de alguna manera, de forma, digamos que descoordinada, están todos los elementos para tomar este tema de tal manera que la intersectorialidad se logre de manera real y efectiva y que genere cambios, que es lo que se está planteando en este minuto, en el ámbito legislativo, pero sabemos que del ámbito legislativo después viene el desafío a la práctica, a la acción. A nosotros nos sucede permanentemente. Colegio, tenemos un programa, queremos entrar al colegio para hacer deporte, tengo que preguntarle al director. El director le tiene que preguntar al encargado y al sostenedor. El sostenedor tiene que revisar la política del plan de desarrollo comunal de la comuna. La comuna tiene que ver si esto entra dentro de los presupuestos. Después que te has dado toda la vuelta, nosotros ya tenemos que estar en otra municipalidad ejecutando, porque como bien dice Ruth, la ejecución presupuestaria es un fantasma que está permanentemente en contraposición a estas discusiones razonables, con mucho criterio y que se resuelven con coordinación. Nosotros en la metropolitana intentamos hacer eso permanentemente y nos ha ido bastante bien. Nosotros estamos coordinando acciones, pero sí es cierto, esto es materia de ley, esto es materia de algún instructivo que genere las instancias concretas, porque sería fabuloso las mesas donde la universidad le está diciendo, la universidad hoy día tiene muchas instancias. Yo participo representando al IND Metropolitano en varias universidades, en sus mesas de negocio o planificación. O sea, los profesores, según las orientaciones técnico-metodológicas del IND, debieran tener ciertos perfiles, eso debiera conversar con la universidad. Estamos viendo que están generando hoy día infraestructura, y lo hemos promovido con fuerza en la metropolitana, incorpore salas de atención kinésica para que ponga al ladito la rentabilidad social del per cápita del consultorio más cercano, y que la gente sienta que ir a un taller deportivo municipal de IND o de quien sea, es también una opción de mejorar su salud en distintos aspectos. Entonces, doctor, el Sistema Nacional de Inversión, Ministerio de Desarrollo Social y los distintos fondos sectoriales aportan de manera real en este proceso. Y hoy día se habla de diseño de infraestructura con este tipo de elementos. O sea, no, ¿cómo lo concibo si no es precisamente una sala que genera bienestar en un polideportivo donde se hace, valga la redundancia, deporte y actividad física? Por tanto, hay una relación también directa con la rentabilidad social de la inversión pública, porque talleres deportivos vamos a tener, pero en este tipo de situaciones, cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de lugares que cumplan las condiciones, que tengan accesibilidad y donde la gente también sienta que recibe un servicio de calidad. Pues, están los elementos en distintas partes y las voluntades estoy seguro que existen, pero no cabe duda que del ámbito parlamentario hay un desafío de cómo recoger todo esto. Así que
esta cosa de digregar mucho, y por supuesto, volvemos nuevamente a esta idea del centralismo, como decía el doctor. Yo soy sureño, un poco más allá de donde vive usted, doctor. Yo soy de la región de los lagos, de Puyehue. Vengo un poco con esa cosa en el ADN, de que las cosas cuestan más. Y es por eso que trato de generar estas instancias. Yo creo que efectivamente el tema de la rentabilidad social de una infraestructura pública ya viene incorporando estos elementos. Alguien tiene que recogerlos, y en este caso yo creo que hay un concepto en el ámbito de los parlamentarios que es muy profundo y donde, por supuesto, todos nos vamos a sumar. Ese era el pelo de la sopa mío, Marcia. Gracias, Luis. Ahorita vamos con María José. Importante, una cosa importante que tocó Luis es que hace falta esa unidad que pueda hacer la coordinación efectiva de todo lo que tenemos, porque está allí simplemente para que una ley nos diga, mira, tienen que ejecutarlo de esta forma. Yo creo que nuestras universidades, Michael, y todas las demás universidades que pertenecen a la red, estamos dispuestos a sentarnos y a poder aportar desde conocimiento y a empezar a coordinar todos los proyectos que sean necesarios para poder alcanzar todos estos logros. Eso, María José, ¿alguna palabra que tenías que decir? Sí, quiero hacer como un comentario. Al escuchar toda esta conversación respecto a la importancia y en quién recae, más que, no, bueno, ya lo voy a decir como, en quién recae un poco esta responsabilidad de cómo llevamos a los jóvenes a que hagan más deporte, no a los jóvenes, a toda la población, a que haga más deporte, a disminuir la obesidad. Siento que se le entrega un poco, mucho la responsabilidad como al sistema educacional y a los profesores. Y ellos sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy profesor de educación física y también terapeuta ocupacional, y siento que un profesor de educación física sí tiene las herramientas para hacerlo. Pero de repente pienso que quizás hay que buscar un camino alternativo. Quizás no solo a través del sistema educacional tradicional, quizás no solo a través del colegio, ¿ya? Quizás no, ya extendemos la hora, que se queden a taller. ¿Por qué? Porque yo siento que al ponerle esa etiqueta, esa cuota de obligatoriedad a los jóvenes, eso que esta clase va a ser evaluada, creo que va en contra de la generación del hábito. Nosotros tenemos que generar en ellos una motivación intrínseca, o sea, que ellos se encanten por el deporte y que de verdad lo incorporen, y ofrecerle una variedad de deporte, una variedad alternativa que muchas veces el sistema educacional no es capaz de ofrecer. O sea, difícilmente un colegio va a poder ofrecer desde clases de skate a trekking, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, yo creo que eso es lo que hay que ofrecer a los niños, o sea, es un abanico completo. Y ellos tienen que de verdad ver y se van a encantar con uno. Yo estoy segura que sí, porque en el fondo es inevitable. Pero siento que de repente el quedarnos en esta conversación y seguir como atribuyéndole esta responsabilidad a los profesores del sistema educacional, no sé si va a ser el camino. Creo que quizá ahí toma más fuerza y podría tomar más como acción todo el tema de los talleres a través de los municipios, que estén en conversación con los colegios. O sea, hay que buscar una manera de ofrecer más a los jóvenes, más, no solamente el colegio en el horario escolar y tampoco evaluado. Yo creo que la evaluación juega muy en contra a este objetivo. Gracias, María José. Yo creo que ese es un aporte importante que buscar. Yo creo que la vía, a mi parecer, es por los CEFAM, los Centros de Atención Primaria de Salud, y por allí hacer las derivaciones, como lo decía Luis, a las coordinaciones respectivas para que puedan. Pero hay que ver, hay que sentarse y hacer la logística para que esto realmente se pueda lograr y se pueda desarrollar. Yo de verdad, Paloma, creo que estamos ahí, bueno, estamos bien en el tiempo. María José, de verdad agradecido por tu participación. Sé que te tenías que ir ahora a las 7:30. Sí. De verdad, muchísimas gracias, muchísimo éxito en tu carrera, que sigas avanzando, que sigas creciendo, y todo el apoyo de parte de nosotros como universidad para todas las actividades que quieras desarrollar. Muchas gracias por la invitación y un gusto haberlos conocido a todos. Gracias, María José. Chao, hasta luego. Bueno, retomando un poco el tema, ¿alguien que quiera dar la opinión antes de continuar con la siguiente pregunta? Hay algo en el chat, alguien pregunta respecto a las antiguas escuelas abiertas en el chat del IND. Yo le quiero contar que un poco, porque hace una correlación con la ley CEP, que es la subvención especial preferencial. Una pequeña aclaratoria. Primero que todo, los programas del IND todos los años crecen y están focalizados en los sectores más vulnerables.
han ido cambiando de nombre, dadas las orientaciones técnico-metodológicas. Hoy día no se llaman escuelas abiertas, hoy día son talleres de frentón instalados de manera sistemática, ¿ya? Y otras instancias adicionales. Pero la ley CEP no tiene que ver con los programas deportivos exclusivamente, pero sí la ley CEP es un instrumento concreto y real donde los municipios, a través de los departamentos de educación, pueden promover todos los talleres deportivos que quieran. Todos los que quieran. Lo que sucede es que hay un gran desafío ahí. A mí me ha tocado trabajar en muchos municipios también. Y en los municipios hemos promovido un uso súper importante orientado a la parte deportiva y cultural con la ley CEP. Y esto es súper importante. Se ha comprobado incluso que al final de año hay municipalidades que devuelven millones de pesos a la Superintendencia de Educación por no ejecutar acciones deportivas que no están consignadas de forma adecuada en sus diagnósticos con la comunidad educativa y al mismo tiempo con sus acciones concretas en los planes de mejoramiento educativo, los PME. Nosotros lo estamos promoviendo en los municipios que utilicen esto de manera muy fuerte porque son muchos recursos los que pueden utilizar y focalizar justamente en algo que decía María José, en los deportes, motivación que tiene la comuna, en lo que pueden hacer dentro de un colegio, ¿ya? Solo eso respecto a la subvención de la ley CEP, que es un instrumento pero tremendo. En la medida que el municipio lo focalice en deporte en su unidad educativa, esto va a ser algo que va a potenciar lo que hacen las demás instituciones. Gracias, Luis. Muy importante y oportuno ese comentario para aclarar esa pregunta en el chat. Bueno, en un futuro... Ruth, por allí, ya. Oye, sí, yo estaba pidiendo la palabra porque quería decir dos cosas respecto de lo que señalaba María José hace un ratito y que también señala Luis ahora hace un segundo. Principalmente respecto de que uno no tenga que enfocarlo solamente al área educacional. Yo creo que es parte de... No solamente decir que el profesor tiene la responsabilidad, sino que es parte de trabajar en un sistema completo, integrado, en el cual pueda trabajarse desde el inicio de año y no estar siempre pendientes de la ejecución del presupuesto, de qué es lo que vamos a tener, cómo lo vamos a ejecutar, que esa es la problemática que se da en los ministerios y en los respectivos servicios. Entonces, ese tema queda relegado precisamente porque hay alguien que tiene que hacerse cargo, pero no nosotros, porque estamos concentrados en la ejecución y que después nos puede pillar la ejecución. Entonces se lo tiramos un poco al tema de los profesores y ahí yo creo que ella tiene razón. Sin embargo, hoy día está entregado básicamente porque los servicios propiamente tal están ejecutando y viendo cómo tienen que ejecutar ese presupuesto y comprar y hacer el evento y no sé qué. Entonces hay un problema que hay que resolver anterior a eso. Sí creo que hoy día nosotros, después de toda la conversación, es importante también considerar que el presupuesto para el Ministerio del Deporte y el respectivo Instituto Nacional de Deporte es muy bajo. Es muy poco el recurso que se le entrega, sobre todo considerando que el deporte tiene un rol preventivo importantísimo y hoy día creo que el presupuesto que tiene es muy bajo y tiene que aumentarse. Siempre pensando que esto no es un costo, sino que es una inversión en salud. Y ahí es donde hay que generar la conciencia. Y respecto de la ley CEP, yo creo que efectivamente hay hoy día en las instituciones educacionales estos programas en los cuales yo vi muchos colegios en la quinta región que generaban mucho deporte a través de estos fondos. Y principalmente con las organizaciones sociales y deportivas que generaban estos proyectos, los presentaban y con eso podían crear, como bien lo decía delante la María José, e incluso skate en el patio del colegio. Así que de que se puede hacer en todas partes y creo que hay que poner un poquito de ojo también en que lo que se está implementando en las regiones que nos lleva harta delantera respecto a lo que se está haciendo en Santiago, porque al ser más pequeño y tener mayor comunicación entre sí, muchas veces supera a la metro, pero no llega a la info. Gracias, Ruth. Yo creo que eso es importante. Hace falta también formación en ese aspecto para que los colegios puedan seguir desarrollándose y creciendo, sobre todo en la parte directiva de los colegios, que es donde de repente no llega bien la información, no se ejecutan de buena forma los proyectos, ni siquiera se presentan los proyectos en algunos casos. Yo creo que eso es importante.
Y bueno, ya viendo un poco hacia el futuro, viendo un poco ya hacia la última pregunta de este conversatorio, bueno, yo me visualizo, ojalá en algún tiempo, que la legislación pueda llegar a que la actividad física puede estar dentro de lo que es los aranceles de FONASA, como se incorporan como los otros profesionales, y sea de allí. Me imagino así, idealizando, imaginando que los gimnasios en algún momento, en vez de pagar esas altas matrículas, pueda uno con un bono FONASA y poder asistir a un gimnasio, una sala de musculación, y poder hacer también actividad física, acompañado también con una persona, un profesional importante. O sea, yo creo que eso hoy en Chile es muy necesario para reducir el alto costo que tienen las consecuencias de no hacer actividad física, la obesidad, lo que tiene que ver con todas las enfermedades cardiovasculares, todo eso lo podemos prevenir si cambiamos el paradigma. Doctor Celi, dígame usted en esta reflexión cómo visualiza y qué cambios cree que sean necesarios. Y ya para ir finalizando, porque sabemos que se tiene que retirar, y agradecerle por su participación y por su excelente disposición para este tema. Me has sorprendido tú con tu propuesta respecto. No se me había ocurrido que FONASA pudiera codificar cierta actividad física. Mira, es que es una cuestión muy... Lo recojo yo de mis estudiantes. Yo doy la asignatura de actividad física y calidad de vida, y dentro de la discusión que hacemos, la reflexión pedagógica dentro de la sala, surgió ese tema de parte de uno de los estudiantes indicando esto. Y yo creo que es bien oportuno. O sea, que podría estudiar, si de repente ser una luz importante. Continúe. No, yo lo encuentro espectacular. Realmente lo encuentro... Claro, codificar algo en FONASA es un parto muy difícil que se resuelve en el Ministerio de Hacienda, como todo aquí en Chile, ahí en Teatinos, pero bueno, pero es parte de nuestra realidad. Pero lo encuentro una idea muy potente, muy interesante, te debo decir. Creo que es muy valioso esto. Han salido ideas muy buenas, las tengo aquí, me tienes que invitar otra vez para tener a copiar más ideas potentes como esta, porque las he encontrado espectaculares. Yo quisiera terminar hoy mi intervención diciéndote que creo que una de las cosas, y lo dijeron aquí, una de las cosas que va a ocurrir, espero que ocurra, es que el deporte sea un derecho, que hacer actividad deportiva y actividad física sea un derecho que esté consagrado constitucionalmente, así como el derecho a la cultura y otros elementos. Creo que debe ser un derecho. Creo que eso nos va a cambiar el concepto, porque somos tan leguleyos en nuestro país, somos tan legalistas, y finalmente nos entrampamos, eso sí, en ese aspecto. Pero tengo esperanza, y hay que hacerles saber, y ojalá ustedes también influyan harto en los constituyentes. Hay constituyentes que participan de la actividad física, he estado leyendo yo allí que hay algunos que están involucrados, pero hay que colocar esta idea así como, porque la idea tanto en el Congreso como en una constituyente, la colocan las personas. Cuando la sociedad se moviliza y coloca las ideas, esas ideas penetran y están disponibles. Entonces yo creo que tienen una tarea grande, hay una tarea grande, y ir y colocar este elemento central. Pero no hay, la obesidad es una enfermedad, partamos desde allí, la obesidad es una enfermedad. Y las enfermedades necesitan tratamiento. Cuando ustedes que son dedicados al área deportiva hablan de prescripción, yo que soy médico, digo que qué increíble que hablen de prescripción, porque nosotros los médicos creemos que la prescripción es algo que está solamente en prescribir algo que tenemos nosotros, los médicos, pero fíjate tú qué interesante que la prescripción la tengan, además de los médicos, las tengan, ¿cierto?, otros agentes de salud, como pueden ser perfectamente ustedes que son actores en lo que tiene que ver con la actividad física. Perfectamente, doctor, muy bien usted lo dice, y no puede haber nunca una prescripción, y eso se lo enseñamos a nuestros estudiantes, sin una evaluación. Y yo creo que ahí está la parte medular de que la actividad física tiene que estar dentro del nicho de la salud también. Muy bien. Diego, me tengo que retirar, te lo había señalado yo allí en el WhatsApp. Muy contento de esta invitación, como te digo, además tomé muchas notas porque ha sido realmente edificante, y agradecido de las ideas que han entregado acá, y de los chats, que también ha sido muy valioso.
Muchísimas gracias, doctor Celis, de parte de la Universidad SEC, un gran saludo y bueno, estaremos en contacto para futuras actividades. Si alguno tiene alguna palabra también para el doctor Celis, bienvenidas sean para ir cerrando ya. Ya, muchísimas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Michael, ¿cómo nos vemos en futuro? ¿Qué proyecciones? ¿Cómo tú ves la realidad en Chile de la actividad física y del deporte? Yo creo que ha sido un gran conversatorio. Creo que tenemos las personas que se pueden llevar las ideas para poder lograr los cambios. Sí, a ver, yo soy optimista respecto al futuro, producto de que, sí, lo que hemos dicho, una frase que ya a esta altura es un poquito cliché, la pandemia saca lo peor, pero también lo mejor de todos nosotros. Y en ese sentido, esta virtualidad, de una u otra forma, nos va a permitir también llegar un poquito más allá de la presencialidad que tenemos el día a día. Se va a poder a lo mejor prescribir un ejercicio de manera a distancia y podremos estar un poquito más presentes los profesionales de la actividad física y tanto los talleres que se van a impartir a nivel de ministerio, ¿cierto? O también en las clases. Podemos a lo mejor hacer uso de esta herramienta, capacitarnos bien, perfeccionarnos en distintas áreas y poder llegar a una población mayor o en un tiempo mayor. O sea, podemos generar a lo mejor lazos más continuos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con nuestros deportistas. Esperar también que la cultura, a raíz de esta limitación, ya deje de tener este pic en el interés de la actividad física posterior a las fiestas patrias y posterior a las vacaciones, porque sabemos la conciencia que nos viene después de fiestas patrias por querer bajar de peso por un verano sin polera, y después cuando tuvimos algún tipo de complejo en el verano y decir, ya, el próximo verano sí que sí. Entonces estos pics que se dan en marzo y a fines de septiembre, que se mantengan durante todo el año. Y esperar que esta nueva constitución nos considere y nos dé el real sitial que creo yo nos merecemos todos los profesionales de la actividad física, porque entendamos que la actividad física tiene distintos fines, y uno de los fines, y el más importante, es el fin profiláctico, el fin preventivo, y en ese sentido abarca todo el resto, y que nosotros seamos capaces de educar a la población que el fin preventivo trae de la mano el estético y el de rendimiento. Sin duda la población va a entender y va a ser consciente de la importancia de la actividad física en su vida como un hábito. Gracias, Michael, de verdad. Tú como profesional, yo te admiro todos los días allí trabajando también en la madrugada, en las noches, en todo momento. Yo creo que ese tipo de profesionales necesitamos en Chile, que se entreguen, y no solo que se entreguen, que les gusta lo que hacen, ¿ya? Ruth, tus palabras, el futuro, ¿cómo nos vemos? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, lo dije delante, yo veo auspicioso el futuro, sobre todo considerando que hoy día hay una participación ciudadana más importante en el deporte. Y también creo que, como lo comentaban delante, y yo lo he dicho como desde el inicio, el tema de la Convención Constitucional, no debemos olvidarnos que una de las cosas que se va a sentar en la convención es la participación ciudadana, la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas que sean vistas por la Convención Constitucional, en la cual éstas puedan llegar a formar parte del articulado de nuestra Constitución. Por lo tanto, es importante el trabajo que va a hacer el área académica en este aspecto, cómo van a querer plantear esto para poder participar también de esta Convención Constitucional, ser parte de este nuevo pacto social que vamos a implementar, no solamente los constituyentes, sino que también la ciudadanía. Y creo que ahí hay un movimiento importante que se puede generar, sobre todo con las casas de estudio, desde el punto de vista académico y lo que recogen de cada uno de los estudiantes con la gran población que manejan ustedes en general en las universidades. Creo que ahí se puede generar algo bastante positivo y que pueda llevar a no solamente hoy día esperar un proyecto de ley que pueda implementarse, que también sirve, sino que esta participación ciudadana en la convención a través de la iniciativa ciudadana puede ser una tremenda oportunidad y alternativa de por fin ingresar, lo que tanto hemos conversado en los distintos chats. También me parece que hoy día efectivamente el tema del verano sin polera es un tema que yo creo que ya va a pasar un poco a la historia, porque estamos como que todos tratando de salir a la calle para poder tener y recuperar algo de la libertad que hemos perdido durante estos años.
y creo que ahí se ve bastante positivo el futuro, en el cual llegó el deporte para quedarse instalado en las calles. Ojalá que el Ministerio del Deporte tome esa misma visión y la pueda transformar en programas deportivos, los cuales se implementen, ojalá, en los pasajes, en las calles abiertas. Vimos que cuando lo instalaron los municipios, tuvo un éxito total, o sea, era cosa de ver la Municipalidad de Providencia los fines de semana en la franja horaria, y que después se implementó a lo largo de la semana en distintos lugares. Creo que es algo que efectivamente se tiene que implementar como una política pública, y la utilización de los espacios abiertos, que ahí yo creo que deben haber programas que enfoquen mucho mejor y que distribuyan más recursos a eso, pero trabajándolo conjuntamente con las distintas instituciones. Creo que el intersector tiene que trabajar, pero full en eso, y yo tengo esperanza en que esto les va a servir mucho para replantearse cuál es el rol que tiene el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte en esto, y cuál es el rol colaborativo que va a tener los municipios y el gobierno regional en esta materia. Recordemos también que nosotros tenemos un gobernador hoy día que sea o no, cualquiera partidario, no sé, políticamente, es un gobernador que se ha caracterizado por ser un gobernador que promueve mucho el deporte. Por lo tanto, en la región metropolitana ya está, entre comillas, medio asegurado que el deporte es un eje fundamental y que va a haber un buen trabajo respecto del crecimiento y desarrollo deportivo que se pueda tener acá. Así que yo lo veo bastante positivo, y creo que las leyes nos pueden servir, nos pueden ayudar a implementar una política nacional, algo de carácter nacional, pero creo que el trabajo entre los distintos municipios y las distintas instituciones públicas tiene que aprender a trabajar muy de la mano, muy conversado, y además la descentralización. Creo que eso me queda a mí como para el futuro, y lo veo bastante posible. Gracias, Ruth, y de verdad yo agradecido contigo por estar aquí hoy. Bueno, eres una mujer de terreno, una mujer que siempre está allí luchando, entregando todos tus conocimientos para que las personas puedan seguir creciendo, y de verdad muchas felicitaciones porque eres una gran profesional, de verdad que sí. Luis, cuéntanos ahora tú cómo nos ves a futuro, cómo vamos a ir. Tú que tienes, bueno, aquí una noticia que nos dejan en el chat. Ayer el Comité Olímpico Internacional hizo el reconocimiento oficial del sambo como deporte. Ahí te lo dejo, Luis, para que también tú, bueno, tú estás más de cerca con las federaciones, cuéntanos. Transmítenos. Hay una institución ahí, sí, hay una institución ahí luchando fuerte, así que estamos muy contentos con esto. Hay que seguir fortaleciendo las redes. Nosotros, yo tengo la clara conciencia de que efectivamente las instituciones son fundamentales y con las que hay que trabajar en conjunto. Para el cierre de esta conversación tan grata y tan potente, porque se recogen cosas muy valiosas, yo vuelvo a la palabra de mi primera intervención. La pandemia nos llevó a un estado de conciencia potente, muy grande, y hoy día lo que hay que hacer es esforzarse el doble por coordinar, esforzarse el doble por generar cambios, generar acciones concretas. Tengo fe y creo en el proceso constituyente absolutamente, y creo que es una instancia que va a consolidar algo respecto a un derecho. Pero eso es letra muerta si las instituciones no logran lo que hemos estado diciendo en esta conversación. Coordinación, relaciones concretas que tiendan hacia la mejora continua, y donde no solamente tienen que estar las personas que son instituciones públicas, sino que también las privadas, las universidades, tienen que estar todas las instancias. Si no logramos acción, esto va a quedar, como bien hemos escuchado en muchas buenas intenciones, en letra muerta. Tengo la impresión de que el futuro, por supuesto que va a ser mejor, sin duda alguna, y más allá de las intenciones, buenas intenciones y del esfuerzo, de los esfuerzos individuales que hacemos todos, yo creo que precisamente esto significa un proceso real de trabajo conjunto, de trabajo de equipo, estas cosas que hemos escuchado en miles de capacitaciones. Creo que es el momento de actuar y de hacer las cosas como corresponde. Yo siempre escuché desde muy chico a las personas mayores de mi pueblo, en el sur. No era casualidad que nosotros tuviéramos 2 oídos y una sola boca, y es para escuchar el doble. Qué importante cuando uno escucha las instituciones. Nosotros hacemos mucha escuela en barrio, mucha escuela dirigencial
en las distintas localidades, todas son importantes, porque todos quieren aportar. Y desde lo académico, exactamente lo mismo. Qué valioso recoger, mejorar, porque la mejora continua es fundamental. Pero creo que sí, comparto con Ruth, siempre lo que viene debiera ser mejor cuando generamos estas instancias de conciencia. Creo que la pandemia nos volcó en 24 horas esta cuestión, y hoy día lo que tenemos que hacer es generar acción. Y por supuesto, disponibles permanentemente para las universidades, contarles las experiencias de la política pública, la experiencia de nuestros programas, para que los chicos salgan lo más preparados posible. Aunque nunca vamos a estar 100% preparados, porque también sabemos estas otras historias de vida, que uno está muy grande, nunca, pero nunca deja de aprender. Así que, Diego, felicitaciones a la universidad. Hoy encantado de conocer a los panelistas, de verdad, una instancia muy óptima. Y usted sabe, don Diego, disponibles permanentemente para contribuir en lo que ustedes nos pidan. Así que muchas gracias, y voy a tener que también salir volando porque me están esperando en una reunión. Gracias, Luis, gracias por siempre tu apoyo, el de Ruth, el de Michael. Y bueno, yo creo que este tipo de conversaciones se tienen que dar más seguido, tenemos que estar más cercanos. Yo sé que las universidades están tratando de hacer un trabajo más articulado, aunque sea difícil, pero es necesario. Yo creo que los cambios pueden venir, y yo creo que si seguimos por el camino que vamos, podemos tener grandes frutos. Michael, agradecido; Ruth, agradecido; a todos los participantes y a todas las preguntas que dejaron en el chat. Luis, agradecido también. Paloma, palabras de cierre. Sí, más que nada agradecer, y me quedo con algo muy potente que dice Israel en el chat, que bueno escucharlos a todos de distintos profesionales de distintas áreas, pero todos finalmente con un mismo objetivo, que yo creo que es fomentar la actividad física y el deporte, no solo por un tema recreacional, sino que también de salud, que es lo que a todos nos convoca. Así que muchas gracias por su participación, y muchas gracias a los que participaron por el chat, que dejaron muy buenos comentarios también. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao, buenas noches.